pero en Italia, España, se ha utilizado la ozonoterapia ahorita en COVID con buenos resultados. Sí, claro, sí. Se ha utilizado la terapia celular con buenos resultados también. Así es. ¿Sí? Y es bien interesante porque ahora que vi un anuncio de la OMS, ¿sí?, que decía, es que el ajo no cura las infecciones. No, pues siendo estricto, ningún medicamento cura nada. Nada, así es. ¿Sí? Así Ni la es. citromicina, ni la cloroquina, ni lo que están utilizando. Nada cura nada. Entonces, y yo veo a muchos médicos tristemente, muchos pacientes sí lo entiendo, mucha población sí lo entiendo, pero veo a médicos tristemente que lo único que quieren ver es cómo atacar al virus y no ven cómo mejorar, Cómo fortalecer a la defensa. Mejora tu defensa. Así es. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, me da risa porque están todos muy emocionados que están utilizando el plasma de los pacientes. ¿Sí? Pero me da pena porque cuando yo quise utilizar plasma en esa institución me dijeron que no. ¿Sí? Le digo, pero es algo que mejora a los pacientes, está demostrado que funciona. Claro. ¿Sí? No, es experimental. Bueno, ahorita con la pandemia sí se vale experimentar. No se vale experimentar. ¿Sí? Algo que prohibiste. ¿Sí? ¿Qué es lo mejor? Lo basado en plantas. ¿Sí? Sin lugar a dudas. ¿Sí? Tomar el sol por la vitamina D, vitamina C. Actualmente ya se ha demostrado ahorita en la pandemia, la vitamina C está ayudando a los pacientes críticos. Así es. Entonces, si no estás crítico, pues también te debe ayudar. Claro, Lógica elemental, ¿verdad? Sí, toda igual la vida. que la vitamina Así D. es. Estamos de regreso después de este corte comercial con nuestros patrocinadores y estoy muy contento, muy orgulloso, orondo, como diría la licenciada, de presentarles a nuestro siguiente invitado. Es el doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez, un excelente, prestigiado y prestigioso médico cirujano ortopedista, especialista y pionero en cirugía de columna en todo México de mínima invasión y muy reconocido en su área como tal. Pero ese buen nombre y esa buena fama y ese buen hacer no viene de la nada, viene de una personalidad muy estudiosa, de una personalidad muy inquieta, y es él el que precisamente hoy nos va a hablar de la medicina complementaria, de qué se trata, cómo se define, por qué entró él a ese campo y esa área siendo un maestro en la otra área que ya les comenté, y pues no deja de ser esto para mí un tema apasionante completamente. Lo quiero compartir con ustedes. ¿Cómo ves, Chuy? Sí, a mí me parece muy bien, sobre todo que especialistas de un alto grado de especialidad o de preparación precisamente estén abiertos a considerar otras opciones de la medicina como un tratamiento terapéutico para muchas otras personas que a lo mejor no han obtenido el resultado que esperaban en la medicina alópata tradicional. Pues doctor Ramiro Ramírez, bienvenido. Estamos aquí en su programa Metrópoli Monterrey, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias, Chuy, gracias, Arturo, por la invitación. Un gusto y un placer estar aquí con ustedes. Al contrario, bienvenido. Igualmente. Sí. Yo soy, hablando así soy cirujano de columna, soy ortopedista, después hice una especialidad en cirugía de columna, y eso significa médico tradicional o médico convencional, que vamos todos. Sin embargo, ese tipo de medicina también hay una que algunos llaman alternativa, ¿sí? Pero realmente debe ser complementaria. Alternativa significa o esta o esta. Claro. Y la complementaria realmente el término es, puedes utilizar una, puedes utilizar la otra o puedes utilizar ambas. Interesante. ¿Sí? Y porque desde hace 6 años hice un diplomado en medicina regenerativa y actualmente soy profesor del diplomado en medicina regenerativa, que es otro término que algunos utilizan, medicina regenerativa. Pero por ejemplo, y esto es lo difícil de esto porque son diferentes términos. Si ustedes van a Estados Unidos le llaman medicina funcional, si van a Alemania, biológica. ¿Y qué significa? Simplemente es utilizar herramientas fuera de medicina y fuera de cirugías para tratar de mejorar las condiciones de los pacientes. Unas tienen más, si lo quieres ver así, unas tienen más sustento científico que otras.
¿sí? Es decir, si hay unas con más sustento científico, hay unas que son empíricas, ¿sí? Muy bien. Pero, por ejemplo, si ves en México, existe también la medicina tradicional náhuatl. Tradicionalista. ¿sí? Claro. La tradicionalista, y tiene otros términos. Sí, ¿sí? Entonces, lo más importante es, y eso lo digo yo como cirujano de columna, que el 90% de los pacientes, 95% de los pacientes que sufren de dolor de espalda o sufren de ciática no requieren cirugía. Entonces, ese 90-95% que no requieren cirugía, ¿qué significa? Realmente que su cuerpo tiene capacidad de reparar el daño. Hay que recordar que el dolor es un aviso de daño. Claro. Entonces, cuando uno da medicinas, realmente no cura, oculta dolor, oculta síntomas. Con la cirugía a veces logramos reparar el daño. ¿sí? Generalmente cuando indicas bien una cirugía de columna, el 90% le va bien. Okay. Le va bien significa mejora por lo menos un 80-90% sus molestias Bastante. en forma definitiva. Pero ¿qué queda ¿sí? con los que no requirieron cirugía o no requieren cirugía? Es cuando tienes que buscar otras alternativas. ¿Por qué? Porque si dices, no requiero cirugía, me duele la espalda, me duele la ciática, pero no me duele tanto como para cirugía, lo único que existe son analgésicos y antiinflamatorios, pues no, tienes que buscar alternativas. ¿Y las alternativas para qué son? Simplemente para mejorar las condiciones del paciente. Y es bien interesante porque ahora que vi un anuncio de la OMS, ¿sí? que decía, es que el ajo no cura las infecciones. No, pues siendo estricto, ningún medicamento cura nada. Nada. Así es. ¿Sí? Así Ni la es. citromicina, ni la cloroquina, ni lo que están utilizando. Nada cura nada. ¿A qué me refiero con esa frase? El único que puede curarse a sí mismo es el propio cuerpo. Es el único que puede curarse a sí Así es. mismo. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer como médico, pero también lo tiene que hacer como paciente? Es mejorar las condiciones Claro. para que el cuerpo tenga capacidad de repararse. Y lo más interesante es que el cuerpo tiene una capacidad increíblemente grande de repararse a pesar de toda la agresión que tenemos Y noble. con mala comida, con mala alimentación, con malos hábitos, siempre con todo Mal lo que nos descanso. rodea, que no dormimos, entonces Claro. todo eso, y aún así el cuerpo tiene una capacidad muy grande de repararse. ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿en qué consisten las medicinas complementarias o lo que a mí me gusta más decir, la medicina regenerativa? La medicina regenerativa es toda aquella herramienta que pueda ayudar al cuerpo a ponerse en mejores condiciones para regenerarse, para repararse o para no enfermarse. O sea, por ejemplo, ahorita que está la pandemia del COVID, pues realmente a lo que le tenemos que ayudar, ¿a quién es? Al sistema inmune, que es Así algo de es. lo que habíamos platicado, Arturo, Claro. de hablar del sistema inmune. Pero realmente el sistema inmune, ¿por qué en esta época? Porque si lo queremos ver, el enemigo ahorita es el virus, Claro. o lo vemos como si fuera el Así es. enemigo. ¿sí? Pero si y en ese es importante el sistema de defensa, les voy a decir por qué, porque yo creo que a ustedes también les gusta el fútbol, ¿verdad? Claro. ¿Sí? Entonces le digo, esto es bien sencillo. El virus es el que nos ataca. Entre mejor defensa tengamos, menos posibilidad Definitivo. de que nos haga gol, de que nos haga daño. ¿sí? Entonces, y yo veo a muchos médicos tristemente, muchos pacientes sí lo entiendo, mucha población sí lo entiendo, pero veo a médicos tristemente que lo único que quieren ver es cómo atacar al virus y no ven cómo mejorar ¿Cómo fortalecer a el la cuerpo? defensa. Mejora tu defensa. ¿Por qué? Porque es bien interesante. Si el virus fuera lo más importante, ¿se presentaba igual en todos o no? Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es más importante? ¿El virus o el huésped? El huésped definitivamente. El huésped. Totalmente. Sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mejorar al huésped. Y mejorar al huésped significa mejorar el sistema de defensa de las personas. Para que cuando llegue el ataque, tengan con qué defenderse. Es correcto. Entonces, en eso consiste mejorar el sistema inmune. Y lo triste de la medicina convencional o la medicina habitual es que no lo valora así. Es que diste con un punto clave y con un punto que es hasta cierto punto tabú y que tiene mucho que ver con la manera estructurada de pensar de los médicos y de los pacientes, porque aquí hay un contubernio entre médico-paciente, paciente-médico, que nos dice que las cosas tienen que atacarse, no mejorarse, como tú lo mencionas, y nos estás dando un concepto que maravilla por lo simple de la proposición, ¿sí? O de la propuesta, pero que también altera muchas de las áreas y campos, desde comerciales, farmacéuticos y médicos, que hemos estado manejando por muchos años. ¿Cómo le has hecho para ir implementando ese tipo de medicina regenerativa en una ciudad tan comercializada en lo médico como es Monterrey, Nuevo León? Pero no es solo es el mundo. Es el mundo, Es el ok, mundo. tiene Te voy a razón. decir por qué, Arturo, y ustedes lo saben, se dedican a esto también.
Las farmacéuticas Sí, son Así es. uno de los mercados más grandes del mundo, sí. junto con las armas y el narcotráfico, Así. porque ya superaron al petróleo por mucho, ¿verdad? Sí, claro. Ya, no- Entonces- ya vendí mis acciones yo. Entonces, ¿qué significa eso? Realmente te estás enfrentando con un enemigo muy grande, muy poderoso, que son las casas farmacéuticas. Claro. Y ellas son las que dominan el mercado. ¿Y a qué me refiero? Es bien sencillo. La educación de los médicos, desde mi punto de vista, puede estar equivocado y a lo mejor lo estoy, ¿sí? Está dada simplemente por dos vertientes. Una es las comerciales, que son las que nos pagan los cursos, nos pagan los congresos, nos llevan a pasear. La verdad es que yo he conocido el Exactamente. mundo gracias a las casas farmacéuticas y a las casas comerciales, Claro. que me pagan ir a conocer y aprender sus implantes, lo que ellos quieren que Que yo aprendas. aprenda. Ellos me dirigen y lo hacen muy bien, nos dirigen muy bien. ¿Por qué? Porque nos dirigen en base a cursos, a congresos y artículos que difícilmente lo va a pagar alguien más que no sea una casa farmacéutica, Claro. porque son estudios muy caros de muchos pacientes. Así Entonces, la realidad es, nos estamos peleando. Y segundo, también tiene que ver con lo que tú dices, tu pregunta es bien sencilla. He viajado y he conocido el mundo con implantes, con medicinas, con medicamentos, con todo eso, ¿sí? ¿Cómo he aprendido el otro lado, la medicina complementaria? Pagando yo. Nadie me lo ha pagado. Eso lo tienes que pagar tú, Así es. ¿sí? Y muchos médicos no están acostumbrados a pagar por aprender, Por aprender. pagar por cursos. Ni Y les dispuestos. digo bien sencillo, o sea, si me dices, oye, yo practico la sonoterapia, no tanto como quisiera, pero la practico, ¿sí? Y voy a cursos que valen $4 o $5,000 un día, 2 días, Así increíblemente caros. Y dices, ¿cómo es posible que me cobren tanto? Y lo entiendes, te voy a decir por qué. Porque el doctor que está enfrente enseñándome no me está vendiendo absolutamente ningún implante, ninguna medicina, no me vende nada. Lo que me está entregando son 10 o 20 años de experiencia Así es. que vale. ¿Sí me explico? Claro. En cambio, si me va a vender implantes, pues me regala todo, ¿ah? Por tal de que claro. vaya y los utilice. Exactamente. Entonces, eso es lo difícil de la medicina. Y te digo chats de médicos, ¿sí? Y ves que realmente están peleándose con el virus y no tratan de mejorar a las personas. Hay 1000 temas acerca de eso, qué usar, qué no usar, que si es cierto, que si no es cierto, que si dijo tal universidad, dijo tal país, que acá lo están usando, que acá no lo usaron, que si no lo usas estás mal y si lo usas también. ¿Sí? Y la controversia se centra en eso, básicamente. Sí, porque realmente lo que es totalmente científico solo puede ser con medicamentos y con procedimientos. ¿Por qué? Porque como la respuesta es muy específica de un medicamento en cierta dosis, es diferente a cuando, por ejemplo, tú aplicas células mesenquimales, que no me gusta decir células, pero claro. células madre. Correcto. La respuesta es totalmente muy personalizada, es muy del Exacto. paciente. Y segundo, nadie va a pagar un artículo donde presentes 100 pacientes normales, 100 que les pusiste células, 100 que no, 100 de un placebo, es decir, una sustancia que no tiene efecto. ¿Por qué? Porque nadie te lo va a pagar. Claro. En cambio, medicamentos, pues sí. ¿Sí? Sí. Sobra. Entonces, por eso, y algo que también es cierto, y en esa razón muchos médicos convencionales, que yo lo soy, ¿sí? Es que muchos médicos que se encuentran en la práctica complementaria o alternativa, los consideran como fracasados de la medicina convencional. Claro. Y en algunos casos tienen razón, ¿eh? Es decir, son médicos que no les fue bien en la medicina convencional y se fueron a la medicina complementaria o alternativa. Lo sabemos. Así Pero hay muchos que desde el principio les ha gustado la medicina complementaria y son muy buenos en lo que practican. Si hablamos de medicina complementaria, lo que tiene más sustento actualmente pues es la sonoterapia, la terapia celular, que la terapia celular significa el utilizar células madre. Así es. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, me da risa porque están todos muy, muy emocionados que están utilizando el plasma de los pacientes. ¿Sí? Pero me da pena porque cuando yo quise utilizar plasma en esa institución me dijeron que no. ¿Sí? Le digo, pero es algo que mejora a los pacientes, está demostrado que funciona. Claro. ¿Sí? No, es experimental. Ah, bueno, ahorita con la pandemia sí se vale experimentar. Se va a experimentar. ¿Sí? Algo que prohibiste. ¿Sí? ¿Qué significa? Pues estabas atrasado en conocimientos, vienes atrás. Exactamente. Claro, claro, claro. ¿Eh? Claro. Porque para ti es novedad. No, no es novedad. Tiene más de 20 años de utilizarse. Simplemente lo estás utilizando ahorita en esta situación. Pero de usarse tiene muchísimo tiempo. Muchos años. Sí, pero como no es una práctica convencional,
lo valoran como experimental o no válida. Pero siendo estrictos, por ejemplo, si me dicen, oye, ¿qué opinas? Ozonoterapia, terapia celular, los magnetos tienen su utilidad. Algo que ha pasado, ya la prueba del tiempo es la acupuntura. Sí. La acupuntura tiene más de 2000 años. Definitivo. Los chinos saben más que nosotros de medicina, tenlo por seguro, por los puros simples años. ¿Sí? Es difícil que nosotros... Y por la casuística, doctor. ¿Sí me explico? Claro. Y lo que es bien interesante, no sé si sepan ustedes, pero en India y en China y en algunos lugares, países de Oriente, hay hospitales con alas complementarias y alas convencionales y trabajan juntos. Claro. Cuando hagan eso van a mejorar mucho más a los pacientes. ¿Por qué? Porque cuando yo doy una medicina o opero al paciente, y de seguro sí le ayudo, porque la medicina, las farmacéuticas han mejorado mucho la calidad de vida. Es decir, no estoy en contra, al contrario, la sigo practicando, ¿sí? Pero ¿sí? tenemos que ver sus ventajas y sus desventajas. Claro. Como la complementaria, tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo importante es encontrarle el lugar de una terapia a cada paciente. Y como le digo a mis pacientes, mire, si lo quieren ver así, la medicina complementaria es un pie, la medicina convencional es otro pie, pues a lo mejor te vas de brinquito con una y llegas. Exacto. Pero a lo mejor necesitas las dos para poder llegar. ¿Sí? Claro. Entonces hay pacientes que así es, requieren de ambos pies, requieren de ambas terapias para poder salir adelante. ¿Sí? Y yo, por ejemplo, ahorita que le decía a mis amigos, es que si practicaran la medicina biológica, que a mí me gusta más el término medicina biológica, ¿sí? ayudarían mucho más a sus pacientes. Pero también viene el factor económico, es decir, lo que tú decías, el paciente, tenemos un problema también, el paciente está acostumbrado a pagar por enfermedad, no por salud. No, por Así supuesto. es. Así es. Cada vez se captan efectivamente, ya cada vez los pacientes o las personas, porque no son pacientes, ya pagan un poco más, van al gimnasio, comen más orgánico, comen más sano, siempre Por mantenerse en mejor estado. en mejor estado, pero realmente no es común. ¿Por qué? Porque es entendible. Si tú tienes fiebre, te tomas un paracetamol, una naproxeno, un diclofenac y ves que se te baja luego, esta medicina es muy buena. Pero tienes que saber que la fiebre es un síntoma, no es la enfermedad, no es el padecimiento. Y esa protección para el cuerpo. Así es. Igual que el dolor. Así es. Por ejemplo, lo que yo que me dedico, que es más ortopedia, cirugía de columna, yo le digo a mis pacientes, el dolor es el aviso de daño. Si tú te tomas un diclofenac, un naproxeno todos los días, lo único que estás haciendo es quitarle el foco del check engine al carro para no ver lo que te está fallando. Exactamente. Pero no estás Así es. atacando. Esto es igual, ¿sí? Entonces es lo que sucede mucho pero el paciente también está acostumbrado a pagar por eso, ¿sí? Pero si tú le dices, no, te vas a mejorar en 5, 10 o 20 años, no veo el resultado ahorita y cuánto cuesta, porque a lo mejor no lo veo. Y Exacto. tienen razón, a veces es algo intangible. Claro. Es decir, poco puedes valorar si te sirvió o no te sirvió. Pero es totalmente, por ejemplo, es totalmente convencido, hablando de carne, por ejemplo, que tocaron el tema de carnes, ¿sí? Esto es bien sencillo. O sea, a mí no me cabe la menor duda que la carne no es buena para el cuerpo humano. A mí no me cabe la menor duda, ¿sí? Entiendo y como carne, Sí, claro. claro. pero como lo menos posible. Sí. ¿Qué significa? Todo en la vida es justo medio. Hay que buscarle el justo medio. El a las equilibrio, así cosas, es, como el todo. equilibrio. Pero es igual en las decisiones de familia, las decisiones de negocios. En todo. El justo medio es lo más difícil. Entonces, y lo que sí ha hecho mucho la industria, por ejemplo, hablando de tabaco, cuando todo el mundo decía, no, no pasa nada, después dijeron, no, parece que sí pasa. Las tabacaleras nunca dijeron que sí causaba cáncer, nunca. Y lo sabía. Claro. Pero crecían, lo que hacían ellos crecer era la duda. Sí. Es decir, ellos no afirmaban que no causaba cáncer. Lo único, hacían la duda de que a lo mejor no causaba. A lo mejor no. A lo mejor no causa. Igual sucede con los alimentos actualmente. ¿Sí? Así es. Todo lo que ves de alimentos procesados, lo que siembran es la duda. Y con la duda dicen, no, a veces estos dicen que no es cierto. No, están creando la duda. ¿Para qué? Para que dure más lo que están haciendo. Exacto. ¿Sí? Obviamente tarde o temprano se les va a demostrar. Sí. ¿Sí? Sí. Pero en este momento es ganar tiempo creando duda. Pues muy bien, vamos a ir a un corte comercial y enseguida regresamos con el tema, si bien particular, de la medicina complementaria regenerativa, porque esto se va a poner candente, créanme. Muy interesante. Regresamos.
Muy bien, regresamos de este corte de nuestros patrocinadores. Seguimos aquí platicando en el tema con nuestro invitado, el doctor Ramiro Ramírez. Doctor, algo que es muy importante, yo soy un convencido de que tener un buen terreno biológico, hablando de nuestro cuerpo, es vital e importante para la respuesta en cuanto a nuestra salud. Hemos dañado nuestro terreno biológico, ¿cómo puede ayudarnos esta medicina complementaria de la que nos estás comentando? Hay que ver primero qué es salud. Salud es un estado de bienestar físico, emocional y social. Ya si le quieres meter lo espiritual, nos metemos Pues a lo también, espiritual claro. también. Entonces, no es solo físico. Muy Y bien. lo más interesante del cuerpo humano, tú lo sabes, uno interacciona con el otro. Claro. Uno interacciona con el otro. Así es. ¿A qué me refiero? Los que somos médicos tradicionales, realmente lo que más vemos es el estado físico, o el cuerpo físico, ¿sí? El cuerpo mental, emocional, espiritual, generalmente los médicos tratamos de mejorar el físico y que el otro se mejore en el camino, ¿sí? En lo que la medicina hindú es bien interesante porque tiene una pirámide de los maestros o de las medicinas. Ujú. El más básico, si lo quieres ver, el más cavernícola, es el médico convencional, porque nada más se encarga del Increíble, cuerpo ¿verdad? físico. Así es. ¿Sí? Los grandes médicos son los que están en los niveles superiores. Te digo una cosa muy sencilla para la gente normal que nos está viendo aquí por la televisión. Es que el personaje, la persona, el yo, el que anda aquí en la calle, dice, si a mí me va bien en el trabajo y en lo económico, y hago un poquitito de ejercicio, el bienestar psicológico, el bienestar social y la paz espiritual vienen por añadidura. Y es un error en el que hemos vivido desde que somos productivos económicamente hablando, desde que tenemos un hijo que mantener o una casa que comprar. Yo quiero entender, tú no estás comentando, es conocido legendariamente por otro tipo de culturas, pero la cultura occidental de ahorita y la manera como hemos crecido nos han hecho poner lo más alto abajo y lo más bajo arriba. Te has topado con problemas, me imagino, y muchos, para tratar no de ver pacientes, sino de que te comprendan de lo que estás hablando y por qué lo dices. Sabes que totalmente válido. Lo que pasa es que el paciente es bien difícil en una consulta de 20-30 minutos ver totalmente un paciente. Así es. ¿Sí? El entorno, ¿sí? Entonces, en general, yo trato de enfocarme en lo físico, pero sí les digo, creo que andas fallando acá, ¿sí? Y hablando de salud, yo creo que te refieres principalmente a la salud física, ¿sí? La emocional, mental, espiritual. Ahorita en esta época de pandemia es muy interesante porque si está demostrado científicamente que si estás muy estresado, muy alterado emocional, te baja el sistema inmune. Claro. Eso Así está es. demostrado, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante la tranquilidad, no estresarte de más y sobre todo en esta época de crisis, de estar guardado en tu casa, de que te vayas a enfermar, que te vayas a complicar. Entonces, yo creo que ahorita es muy importante estar tranquilos. Difícilmente nos vamos a complicar, la posibilidad de que nos compliquemos es muy baja, Así es. especialmente si no tienes historia de enfermedad, ¿sí? Así es. Si estás sano, tranquilo. Si hablamos de estado físico, que yo sí siempre recomiendo una buena nutrición, y una buena nutrición realmente la mejor dieta, esta está demostrada que funciona, es la dieta basada en plantas. Eso está demostrado, es claro, es preciso, ¿sí? Que sí lo hace. ¿En qué tanto porcentaje o no afecta todo lo embutido, las carnes, los lácteos? Eso ya te lo puedes debatir en qué tanto te afecta. Así es. ¿Sí? Pero de que afecta, afecta. Eso creo que a todos nos queda claro. Ya los porcentajes o lo que ustedes quieran lo pueden manejar como ustedes quieran y a veces es bien interesante, pero es ver qué te conviene. ¿Qué me conviene creer? ¿Sí? ¿A qué me refiero? Si te gusta comer carne todos los domingos, pues vas a encontrar artículos que te digan que no es tan mala. ¿Sí me explico? Si te gusta la leche, pues busca artículos y buscas quién, porque lo vas a encontrar. Porque acuérdate que esas casas comerciales, farmacéuticas o También empresas, tienen sus- lo que hacen es crear duda. Pero, por ejemplo, está demostrado, ¿sí? que la carne, los lácteos causan cáncer. Claro. ¿Sí? Pero no hay una relación directa. Es decir, ¿por qué? Porque obviamente sacan artículos de Caen de rebote. que no Claro. es necesario. No necesariamente causa, pero le vas agregando factores, embutidos, todo eso. Entonces, lo que es nutrición, si me dice, oye, ¿qué es lo mejor? Lo basado en plantas, ¿sí? Sin lugar a dudas, ¿sí? Tomar el sol por la vitamina D, Así es. vitamina C. Actualmente ya se ha demostrado ahorita en la pandemia,
la vitamina C está ayudando a los pacientes críticos. Así es. Entonces, si no estás crítico, pues también te debe ayudar. Claro, Lógica con mayor elemental, razón. ¿verdad? Sí, Toda la igual vida, que la vitamina así D. es. Hacer ejercicio, porque es muy obvio. Obviamente un ejercicio sano, controlado, de acuerdo a tus condiciones Muy bien. propias. Y suplementos yo creo que sí vale la pena. ¿Por qué suplementos sí vale la pena? Porque tenemos una mala alimentación. Claro. ¿Suplementos de qué tipo, Ramiro? Los que más ¿Vitamínicos nada recomendaría más yo, o alguna sustancia en Vitamina, especial? minerales. Tril, no sé. vitamina C, Ok. vitamina D, coenzima Q, Exactamente. zinc, magnesio, lo que son oligoelementos, Ujú. ¿sí? Yo creo que son básicos. Consumir agua, Fíjate, ni la conozco. ¿sí? Agua. So- Lo so- menos que puedas evitar los edulcorantes artificiales. Sí, Todo lo que sea light es malo, ¿sí? Entonces todo eso, grasa, eso está demostrado que funciona. El evitarlo, está demostrado que funciona. Oye, ¿hay unos que les afecta más y unos que les afecta menos? Sí, Sí, claro. es obvio, ¿sí? Pero eso es básico para mejorar el estado físico. A ver, Zoe, por favor, me revisas todos los invitados que vienen, que no sean carnívoros de los siguientes programas, porque estoy haciendo todo mal. Y te apuesto que mucha gente que nos está viendo dicen, y estoy como el doctor, bien ¿Sabes? empinado. No, ¿sabes qué sucede? Dime. Yo, si me dices, el domingo hice Sí. una carne asada, ¿sí? Pero fue lo único que comí de carne en toda la semana. Es que yo debo ser Sí. sincero con el público y de 100 cosas que han dicho, hoy tengo 99 mal y salgo debiendo. Entonces, ¿por qué me miro tan esplendorosamente bien? Aquí nos vemos en 20 años. Hay una explicación. Esa es la ventaja de esto. El cuerpo tiene una capacidad increíble de tolerar la agresión. Tengo un cuerpo bien noble entonces, porque todo lo Sí. que dijiste lo hago yo pero a la inversa. Entonces, Oye, Artur, pero te voy a decir algo, como le decía a mi papá, porque es cierto, ¿sí? Mi papá ya murió, y murió de complicaciones de la diabetes. Y una vez me dice, qué mala suerte, ¿verdad? Que me diera esta enfermedad. Dije, no le dio, papá, se la ganó. Claro, Si no, no fue lotería. claro. Hizo Exacto, todo durante su vida para que le diera la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque la diabetes tipo 2 está demostrado que es estilo de vida. exactamente. Es Sí lo estilo conocemos, lo sabemos de vida. exactamente. Entonces cuando me dice, qué mala suerte, no es mala suerte, Es una lección. te la ganaste. Definitivo. Te la ganaste. Y complicarse también es una lección porque hay tantas cosas que hacer por ello. Ya cuando la tienes. Sí, tú lo sabes, Arturo, pues, tú lo estás diciendo desde este punto de vista. Así es. Lo difícil es cambiar algo que te enseñaron que no estaba tan mal, o que te enseñaron que era lo correcto. Y te digo porque yo me sigo peleando en mi propia casa con carne y pollo. Así es. Ya creo que la leche la logré quitar. Excelente. La leche la logré quitar, la Buenísimo. cambiamos por leche de almendras. Claro. Y esa la logré quitar. ¿Pero por qué? Porque obviamente, ¿qué dice todo el tiempo que ha dicho la industria de la carne? ¿Sí? Son las proteínas directas. Músculo de vaca hace músculo. Hace Eso nadie ha demostrado. Nadie ha demostrado no. que si comes carne se haga carne. Si comes músculo se haga músculo. Nadie ha demostrado eso. Claro. No, así es. ¿Por qué? Porque nunca lo van a poder demostrar. Así Sí, es. las posibilidades. Sí. Sí. Lo que sí es cierto es que a lo mejor no te pasa nada, es cierto, porque también tiene que ver el factor genético, Así también es. tiene que ver la carga genética. Todos conocemos a alguien que maltrató al cuerpo y le aguantó, ¿verdad? Hasta más que otros. Sí, ¿sí? pero es tentar la suerte. Sí, sí, y Definitivo. también los que se han cuidado bastante, les dio el infarto, jóvenes de 50 años. Y, ay, Sí, porque a lo mejor estaban bien desde el estado físico, punto de vista emocional. así es. ¿Sí Así o no? es. A lo mejor les falló el otro punto de vista. Sí. ¿Sí? Y el punto de vista emocional es muy interesante porque yo a veces les digo y a veces lo hago también. Y les digo, mira, más vale un pastel de buenas que una ensalada de malas. Ah, sí. Claro. ¿Sí? O sea, si de repente se te antoja un pedazo de pastel como el que me comí hoy de pistache, Come sin dije, me lo tomo de remordimientos. buenas sin remordimiento. Sí, claro, claro. Y después volvemos al equilibrio, ¿verdad? Así es. Después te compensas. Oye, Ramiro, y a nuestro público, a la gente que desconoce el tema en general, ¿cómo estructuras tú, cómo abordas a un paciente de este tipo o qué haces con la gente que como yo somos neófitos en muchas cosas que tú ya manejas de manera experta? ¿Cómo lo encuadras? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? ¿Qué les decimos aquí enfrente? Sobre todo, si me permites, sabemos que mucha gente, porque ya tienes muchos años como ortopedista, te busca por la parte del especialista en eso. Pero ¿cómo has hecho para que la gente te empiece a buscar también como medicina complementaria? De lo que no es ortopédico, no lo hago. Solo se lo hago a la familia y amigos. Ok. O sea, ahorita me han hablado muchos amigos, sí,
Y la primera pregunta es, ¿qué te estás poniendo? Claro. ¿Sí? Porque dicen, lo que te pones tú, me lo pongo yo. Sí, claro. Entonces, si me dicen, oye, Ramiro, ¿qué te has puesto? Me he puesto sonoterapia, me he puesto luz, ¿sí? Hay una forma de terapia a base de luz, ¿sí? Y vitamina C, sueros vitaminados, todo eso. Simplemente, ¿qué estoy intentando con eso? Hay células también me puse. Claro. Me puse células directas en la vena, ¿sí? Todo eso lo que estoy intentando es mejorar a mi sistema inmune para que si me dé, me afecte lo menos posible. Claro. Porque hay que quedarnos claros, el 70% nos vamos a contagiar, ¿eh? El 70% de los que nos están escuchando y viendo, nos vamos a contagiar. Contagiados Entonces, y portadores. Bueno, por entonces eso lo que tenemos que hacer es para que el agresor no nos meta gol si muy hablamos bien. de fútbol. No, dijiste de métodos bastante conocidos ya ahorita, pero que son un poco más sofisticados para la gente normal, la gente que nos ve en la calle. A esa gente, la primera línea de defensa, ¿qué tienen que abordar, o qué tienen que dejar, o qué tienen que hacer? No contagiarse. O que no contagiarse, y ya Ahorita en sus sí. hábitos normales, ¿qué hacemos? Comer bien, no comer bien, hacer ejercicio, comer de esto, no comer del otro. Comer lo más que se pueda a base de plantas. Ok, ¿qué dice ¿Sí? la medicina Disminuirle complementaria? al máximo el consumo de grasa, ¿sí? De Excelente. preferencia grasa animal, ¿sí? Muy bien, o de muy bien. proteína animal, o sea, que significa carne, pollo. Incluso, por ejemplo, dice, no comí, y me da risa porque, y es común, porque tenemos una desinformación. Y lo ves como dicen, hombre, hoy sí voy a comer sano. Me traje mis galletitas saladas y un atún en lata. Le dije, no, hombre, mira, chécale la caducidad de ese atún, como 5 años. Y lo dejas afuera y no le pasa nada. ¿Por Puro qué? Porque es glutamato. puro conservador. Puro conservador. Entonces, nos falta mucha educación. Sí, claro. Pero volvemos a lo mismo. A los médicos, dime, ¿cuánto nos enseñaron Nada, de alimentación absolutamente durante nada. la carrera? Nada, no, nada. Nada. Absolutamente nada, así es. Sí, nada. Y luego, por ejemplo, si me dices algo muy interesante, que lo manejo en forma personal y me ha ayudado porque bajé 11 kilos, es hacer el ayuno intermitente. Qué El interesante. ayuno intermitente también es una forma de mejorar el sistema inmune. ¿Sí? Pero tienen que ir con... Regreso a tu pregunta, perdóname. No, yo solo utilizo medicina biológica o medicina regenerativa en lo que hago. Ok. Ortopedia, columna. Lo que es Aplicado para hacia esa área. hacia esa área. Y siempre me he enfocado en eso. Cuando es para bienestar físico general u otras enfermedades, hay un doctor que se llama Cristian Cornejo. Y se lo refiero a él o a la doctora Vero, que maneja bien la ozonoterapia. La ozonoterapia, Nuevo León es el único estado que tiene aprobada la ozonoterapia en la legislación en la sanitaria. legislación sanitaria Es correcto. estatal. Sí, estatal. Pero estamos atorados con COFEPRIS. Pero, no sé si han leído, ¿sí? Pero en Italia, España, ¿sí? Se ha utilizado la ozonoterapia ahorita en COVID con buenos resultados. Sí, claro. Sí. Se ha utilizado la terapia celular con buenos resultados también. así es. ¿Sí? Es decir, ahora sí están utilizando esta herramienta. ¿Por qué? Porque obviamente saben que sí funciona, ¿sí? Entonces lo están utilizando, pero lo están utilizando como un complemento. Así es. Es decir, eso no quita todo el tratamiento convencional. ¿Por qué? Porque la medicina así es. convencional es muy buena No sustituye. en la enfermedad aguda, Es correcto. en el trauma. Sí, total, En así eso es muy bueno. ¿Sí? Totalmente, claro. Entonces tiene su utilidad muy válida, simplemente utilizar un complemento. ¿Por qué? Porque si me da pena, pero escucho a los médicos y digo, híjole, cuando dicen es que dando anticoagulantes, porque está demostrado ahorita que los anticoagulantes funcionan. Sí, o sea, lo que estás evitando es la complicación mayor del virus, pero no estás atacando al virus. Exacto. Y aparte no estás mejorando al Al paciente. paciente. Lo único que estás haciendo es evitar su complicación. Así es. Igual con los antipalúdicos, Así es. estromicina, o sea, no estás atacando al virus, estás evitando una complicación mayor. Es válido, Sí. es válido, pero ¿cómo estás atacando al virus? Así es. Y la única forma de atacar al virus es con el sistema inmune. Mejorando Sí. tu inmunidad. Mejorando la ¿Qué es la moraleja de esto? Mejorando De tu este inmunidad. tema realmente. El sistema Ok. inmune es el sistema de defensa y está metido en todo. Así El, es. el sistema inmune está metido en todo, en cualquier enfermedad. Entonces cuando me dicen, oye, ¿cómo funciona la ozonoterapia? Le digo, mira, nada más funciona en 2 cosas, en transporte de oxígeno, ¿sí? Y en sistema oxidativo. Es decir, lo que Nada ahorita, más. ¿no? Que tómate antioxidantes, bueno, es el sistema oxidativo, que para fines prácticos significa envejecimiento. ¿sí? Sí, Así claro, es. claro. Díganme dónde no se mete el oxígeno y dónde no se mete el sistema antioxidante. En En todos lados. Así es. Así es. Entonces, eso es lo malo, ¿sí? Que como te puede ayudar para muchas cosas, dicen, no, me no ha de servir porque te dicen que funciona para muchas cosas. No, solo funciona para el transporte de oxígeno y para el sistema antioxidante. Así es.
La terapia celular, el uso de las células madre, que lo malo del uso de las células madre son los doctores que están abusando de la mercadotecnia, porque hay hasta jabones, champús, eso no existe. No existe. Eso no existe. No existe. ¿Sí? Es pura charlatanería. De hecho, tendremos un tema contigo de Pero- células madre Pero posteriormente. la terapia celular, Sí. Ujú. el utilizan células mesenquimales del adulto, Así es. es decir, células de banco, ¿sí? Sí, sí, sí. Que están hechas, bien hechas, todo eso, a 1 millón por kilo, porque está demostrada la dosis, a 1 millón por kilo, nada más se mete en algo, que es en modular el sistema inmune. Entonces, ¿en dónde pueden ayudar la Es un terapia celular? inmunomodulador. Es un inmunomodulador. Y es Muy interesante, fíjate, me gustó mucho tu palabra. ¿Por qué? Porque si tú dices, oye, si tengo elevado el sistema inmune, pues te lo modula y te lo baja. Y si tienes bajo el sistema inmune, te lo sube. O sea, eso significa modular. De hecho, hay todo un Que me tema gustó ya, la ¿no? palabra. De diversas ¿Mande? sustancias. Hay todo un tema, una área ya específica Así de es. eso. ¿sabes? Entonces, y el ozono funciona igual, es un buen modulador del sistema antioxidante. ¿Sí? Entonces, por eso funciona muy bien. Pero ¿qué has hecho desde que empezó la pandemia? Vitaminas, suero vitaminado, vitamina C, Para toda nuestra ozonoterapia, Muy luz. bien. ¿Sí? Excelente. Porque eso está demostrado que mejora el sistema inmune. Mi estimado, te vamos a pedir tus redes sociales. ¿Dónde consultas? Yo sé que en cuanto a medicina, tal como lo dijiste, ya no específicamente consultas de eso. Pero tus redes como quiera, y tu consulta y todo lo demás. ¿Qué? Ramiro Ramírez Gutiérrez, estamos en el Hospital Suiz 302, Ujú. el consultorio 302, y el teléfono es 81-8850-7840. Si es para consultas de ortopedia, cirugía de columna, si es para Definitivo. medicina complementaria o medicina alternativa o medicina biológica, medicina regenerativa, como le quieran llamar, es al mismo teléfono con el doctor Cristian Cornejo. Que ella estuvo aquí con nosotros la semana pasada y que dio un tema excelente, excelente, excelente. Me desconsoló, pero muy bonito tema. ¿Te quiere hacer vegano? No, ya le confesé que nunca voy a poder, pero que como quiera le aprecio sus buenas intenciones y que procuro, como tú dices, bajar a mi consumo. Te va a ayudar entre semana a mi y te consumo- va a dar chance de que, a mi- los sí, fines de sí. semana hagas tu carnita A mi asada. consumo de cosas nocivas le bajo Pues, bastante. como dice un amigo, soy vegetariano entre comidas. Bueno, Sí, sí, esa de, parte puede ser buena, de hecho, claro. acostumbro mis bistecs de vacas veganas, ¿verdad? Entonces, creo que ya es algo. Es correcto. Es un avance. Es un avance. Sí, bueno, están, como quieran los datos del doctor Ramiro, ya saben, están apareciendo aquí en la cintilla del programa. Y tenemos más temas que platicar con usted, doctor. Ahí específicamente hablar acerca de todo lo que sí es la aplicación y utilización de células madre, qué productos en el mercado sí lo tienen y lo cumplen y también cuáles no, porque hay mucha confusión en redes sociales y con el exceso de información. Yo creo que nos ha saturado y ya nos está volviendo hasta locos, ¿verdad? De tanta información. Pero ese tema nos gustaría que lo tocara en otro programa. Así es. Si es tan amable. Con todo gusto. Ya nos vamos con el doctor, vamos a ir a un corte y seguimos con el licenciado David ahorita, que nos comente un tema también, viene a otra área completamente, pero que también afecta a la salud, ténganlo por seguro. Sí, claro, tiene todo que ver. Bueno, pues quédense con nosotros, seguimos aquí en Metrópoli, Monterrey. Vamos a un corte comercial. Y regresamos.